expresa que él está luchando internamente con un pecado que moraba en él. Esto nos da la idea de que nosotros nos bajemos de la nube religiosa y espiritual y darnos cuenta que siempre vamos a estar peleando y luchando internamente con el pecado que mora en nosotros. Porque a veces cuando no hay dominio propio, somos tan especialistas de ver el error de los demás, pero no ver el error mío. Somos tan especialistas de poder corregir el error de los demás, pero no corregir los míos. Entonces, cuando yo corrija los míos, voy a tener la moral, voy a tener la espiritualidad y voy a tener la autoridad para corregir a otros. No hay muchos amén. No hay mucho gloria a Dios. Amén, hermanos. Cuando yo tengo ese dominio propio, entonces es porque yo me doy cuenta de que Pablo, por mucho que fue siervo del Señor, estaba peleando con un pecado que moraba dentro de él. Acompáñenme a Romanos capítulo 7, versículo 23. Y mire lo que dice. Estamos en la palabra del Señor. Por eso la palabra nos forma y nos pega una cachetada cuando nosotros nos quiere subir el pavo, ¿verdad, hermano? Mire lo que dice. Dice: pero veo otra ley en mis miembros. Mire, lo tiene, hermano. Romanos capítulo 7, versículo 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Ahí está. Pablo lo explica, que está en mis miembros. Pablo está hablando: tengo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley del Señor y que mis pensamientos cautivos me llevan a cometer el pecado. Hermano, Pablo está hablando de esa lucha interna que él tenía. Pablo no se está haciendo delante de los romanos como el santulón. Pablo no le está diciendo a los romanos: véanme a mí como una persona intachable. Mire qué humilde es Pablo. Pablo es tan humilde que le dice a la iglesia de Roma: yo tengo en mis miembros la ley del pecado y mis pensamientos me llevan cautivo al pecado. Sin embargo, Pablo en su capítulo anterior, en el capítulo 6, verso 1, Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia del Señor abunde. De ninguna manera. Si bien es cierto que Pablo estaba consciente que tenía una lucha en una porción de las Escrituras, dice lo siguiente: yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo, ese es el dominio propio. Aunque usted y yo estemos conscientes de que tenemos una lucha interna, nuestro dominio propio, nuestros pensamientos errantes y cautivos, los llevamos a la obediencia de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros, bien que tengamos un talón de Aquiles, bien que tengamos una debilidad, bien que tengamos una tentación, no poder prevaricar contra la ley de Dios. Eso es dominio propio. Dominio propio es estar consciente que tenemos debilidades y errores, pero también estar consciente que Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Eso es dominio propio. Dominio propio es estar consciente de mis debilidades. Dominio propio es que yo estoy consciente de mis pecados, pero tengo el poder, tengo el dominio para saber que ese dominio de parte de Dios me hace la fuerza para no caer en la tentación. Nosotros podemos ver ejemplos en la Biblia. Hay ejemplos en la Biblia que nos pueden dejar con la boca abierta. Nuestro gran ejemplo es Cristo Jesús. Recordemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ir ahí. Creo que es ahí, Primera de Juan, capítulo 2, del verso 14 en adelante. Lo que ante las cosas